Doctor Julio Núñez Ponce, bienvenido. El Centro de Estudios de Derecho y Tecnología tiene la verdad de recibirlo por primera vez en nuestra facultad y queremos indicar que el doctor Julio Núñez es experto en Derecho Informático y Tecnologías de la Información, con amplia trayectoria profesional en esta materia. Además, es presidente de la Comisión Consultiva de Piratarios Informáticos del Colegio de Abogados de Lima. Doctor Núñez. Tengo el agradecimiento por haberme invitado a participar justamente en esta entrevista al Centro de Estudios de Derecho de la Facultad de la Universidad de San Martín de Porres y poder profundizar en los temas relacionados al derecho informático, su implicancia en Internet y la trascendencia que tiene en nuestra sociedad actual. Muchas gracias. El tema de hoy es la Ley de Protección de Datos Personales, así que damos pase a la entrevista. Profesor, ¿por qué es importante la Ley de Protección de Datos Personales? Porque la ley garantiza el derecho fundamental a la protección de datos personales consagrado en el artículo 2, inciso 6 de la Constitución, y a través de su adecuado tratamiento los otros derechos de la persona consagrados en nuestro cuerpo de leyes, como el derecho a la intimidad, el derecho a la reputación, a la buena imagen, a la voz, y da un adecuado y coherente tratamiento para proteger ese derecho dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Profesor, explíquenos por favor qué bondades contiene la ley. La ley lo que busca es que el dato personal, ya sea tratado en forma digital, informatizada, a través de Internet, sea protegido y los derechos de la persona, como el consentimiento y los derechos inherentes al ser humano, sean protegidos en su real dimensión. Por ejemplo, hace poco hubo una noticia de una actriz, Scarlett Johansson, que tenía su celular y en su celular se tomó una foto, pero se tomó la foto saliendo de la ducha y tenía el dorso desnudo. ¿Por qué? Porque estaba en un espejo, y esa imagen que era privada, que era íntima, hackers entraron a su celular y lo divulgaron por Internet. Ahí están vulnerando su derecho, están vulnerando su derecho a la privacidad, a su foto, a su imagen. Esto debemos regularlo. También hay datos, por ejemplo, con respecto a los apellidos, a los nombres, a los datos de la persona, su estado civil, que deben ser respetados, deben ser veraces, deben ser exactos. Y esto también debe ser protegido por nuestro ordenamiento. Profesor, ¿qué deficiencia encuentra en la ley? Yo creo que la ley lo primero es hacerla conocida. Y las deficiencias que se vayan dando en el camino se irán poco a poco solucionando. Pero creo que lo primero es hacer que efectivamente esta norma se encuadre dentro de esta visión sistémica que debe tener la regulación del derecho informático. En algunos puntos que se podrían de repente sugerir, mejorar, es en cuanto a el tratamiento, por ejemplo, los bancos de datos de administración pública, los bancos de datos de administración privada, el tema que tiene que ver con la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, la reglamentación que hay que hacer y la debida difusión para la aplicación y conocimiento de esta ley. ¿Considera necesario incluir otros aspectos en la ley? Es importante, la ley 29733 establece un primer aspecto que son disposiciones generales, trata lo que son los principios de protección de datos personales, los derechos de la persona, el tratamiento de datos personales. Pero en el tema del tratamiento de datos personales sería importante poder también mencionar los aspectos relacionados tanto a los bancos de datos de administración pública y administración privada. Y hay un capítulo de bancos de datos personales que podría incidir en algunos aspectos, por ejemplo, con respecto a su aplicación en registros públicos, en el RENIEC, que estos temas podrían ser aclarados debidamente, ¿no? Yo creo que el reglamento va a entrar en esa línea, pero la ley también puede tocar algunos puntos adicionales. ¿Por qué se dice que la persona es propietaria de su información? Porque los datos son inherentes a la persona. Los datos, por ejemplo, mi nombre, mi apellido, mi imagen, son inherentes a un derecho de la persona que va más allá del tema directo de su tratamiento automatizado. Se dice que lo que debe haber es un consentimiento o autorización. Debe respetarse el derecho de autodeterminación informativa o libertad informática. Yo tengo mis datos personales, pero el derecho de intimidad surge como el derecho de ser dejado solo con los hechos de mi vida personal. Pero cuando surge la informática, mis datos lo tienen otras personas. Por ejemplo, mis datos académicos lo tiene la universidad. Para que esos datos académicos sean usados a fines distintos,
requiere mi autorización y consentimiento. Esa autorización y consentimiento hace que yo pueda controlar esos datos, pueda hacer que esos datos sean usados debidamente. Por ejemplo, en el tema de datos sensibles, los datos relativos a la salud, los datos relativos a mi estado de salud deben ser usados para fines médicos. Si se va a usar para fines distintos, requiere mi autorización o consentimiento. En ese sentido, la persona debe tener control de sus datos, debe tener, se puede decir, la posibilidad de saber en dónde se va a usar, quién va a usar e incluso si van a ser transferidos o no. Y esto es a través de su autorización o consentimiento propiamente. Profesor, ¿qué deberíamos esperar a corto, mediano y largo plazo de la protección de datos personales? Lo primero, que debemos estar acorde con los estándares internacionales de protección de datos. Por ejemplo, en APEC tenemos el marco de privacidad de protección de datos, donde países como Estados Unidos, como China, como todos los países de la cuenca del Pacífico se han puesto de acuerdo en proteger los datos personales en la red y hacer que estos sean debidamente respetados a nivel global. Entonces, lo primero que tenemos que tomar es tener estándares mínimos de protección. Por ejemplo, tenemos tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Canadá, con la Unión Europea, para que los datos personales, por ejemplo, de los empresarios o de los funcionarios de ese país, de esos países, lleguen a nuestro país, en sus legislaciones exigen que haya estándares mínimos de protección en nuestro país. Entonces, la ley va a permitir que haya esa confianza, que un marco legal jurídico adecuado, ¿no? El segundo aspecto es que hay una cultura de protección de datos personales, que las personas sientan que el derecho llega a sus datos, por ejemplo, cuando está en una red social, o cuando está en una base de datos, o cuando está en una central de crediticia, o cuando está el dato de repente de un movimiento bancario, o con respecto al estado de salud, y eso debe ser protegido. Y en tercer lugar, una autoridad nacional de protección de datos que tenga un registro de protección y que el ciudadano pueda tener efectivamente la información que requiere. Les cuento un caso real. Hace unos años, un peruano fue uno de los primeros que se fue a París a poner su restaurante de comida rápida y su comida peruana. Y la policía francesa irrumpió en su local en forma arbitraria. Y al irrumpir en su local de forma arbitraria, logró hacer algunos daños al local. La persona, como conocía sus derechos, inició los procedimientos conforme a la legislación francesa y logró que los sancionasen sin destituirlos. ¿Qué hicieron estos policías, entre comillas, para vengarse? Entraron a su fichero personal y en su fichero personal, como en ese tiempo en el Perú había terrorismo, le pusieron datos falsos de terrorismo. Y de la noche a la mañana empezó a cerrarse una serie de oportunidades para esta persona. Esta persona que tenía en sí una gran actividad económica, empezó a ver que sus oportunidades empezaron a limitarse. Él también había estudiado Derecho, Periodismo, y se vio disminuido en su labor. Entonces, ¿qué hizo él? A través de su derecho de información, fue a la Autoridad Nacional de Protección de Datos francesa, que es la Comisión Nacional de Informática y Libertades, la CNIL. Y allí ejerció su derecho de información y pidió en qué base de datos había datos míos y de su familia. Y se dio cuenta que había un fichero donde había datos en la policía. Por su derecho de acceso, accesó a esos datos. Y se llevó a la sorpresa que los datos eran falsos. Entonces quiso ejercer su derecho a rectificación y cancelación de los datos. ¿Pero qué pasó? Conforme a la legislación francesa tenía que verificar que esa información era falsa. Ahí fue cuando vino aquí a nuestro país, ahí fue cuando me contactó, tuvimos que reunir información de sus antecedentes, de toda la información que probase que esa información era falsa, traducirla tanto al francés como al inglés, y ahí fue que en el año 2005 la Comisión Nacional de Informática y Libertades decretó la rectificación y cancelación de los datos, pero él siguió un proceso paralelo de indemnización que sigue en curso, y ahí donde estamos en. Lo que quiero demostrar es que este derecho es fundamental, porque cualquier persona puede ver vulnerados sus datos. Entonces necesita un marco jurídico que lo proteja y le ayude a que efectivamente estos derechos sean respetados. Profesor, conocemos de su amplio trayecto en estos temas. ¿Qué nos puede contar de su experiencia relacionada con la protección de datos personales ante la publicación de la ley? El tema de la ley de protección de datos es un anhelo de todos los especialistas en derecho informático de hace varios años. ¿Por qué? Porque tenemos leyes, por ejemplo, en España,
desde hace más de una década. Tenemos leyes en Argentina, en Chile, en toda Europa, el Convenio Europeo de Datos Personales. En el Perú estamos en el 2011, recién dándose la ley, ¿no? Entonces es en realidad un anhelo que ha sido reclamado desde la cátedra, desde las publicaciones y desde los distintos eventos que se han hecho en tema informático. ¿Por qué? Porque un derecho fundamental de la persona que se ve puesto en riesgo en la red, en las bases de datos, los sistemas de información, debía tener un cuerpo de leyes adecuado, ¿no? Y con la ley de protección de datos personales se completa. Y aquí quiero precisar, por ejemplo, en nuestra legislación tenemos la ley de protección de datos, pero también tenemos el Código Penal de protección de intimidad y otros aspectos relacionados. Entonces tiene que haber una coherencia con respecto a esta normativa. ¿Cuál sería su opinión sobre la aplicación del derecho a Internet y su regulación en el ciberespacio? El derecho de Internet es importante porque nos permite vincular temas actuales en cuanto a la sociedad de información y al ciberespacio en nivel extraterritorial. ¿Qué pasa? Según Gabriel Celesic, que publicó el libro de lo que es Códigos y otras leyes, él establece para que haya regulación de Internet debe establecer 4 aspectos importantes. Uno es lo que llamamos la autorregulación, ¿no? O los códigos de conducta. O sea, cuando uno entra en una página web, tiene que ver si hay términos y condiciones, si hay política de privacidad, si hay contratos de edición, eso hay que tenerlo presente. El otro aspecto hay que ver las leyes. Hay leyes territoriales, cada país tiene una ley, y estas leyes tienen que cumplirse. Pero como Internet es supranacional y está en el ciberespacio, tiene que haber armonización de las legislaciones. Y la legislación es armonizada, ¿por qué? Porque el objeto de estudio es uno solo, que es la informática. Deben ser debidamente concordadas. Pero a su vez es también importante los convenios internacionales, como el Convenio Europeo de Delitos Informáticos, que están todos los países de Europa y países como Estados Unidos, Sudáfrica, Japón, ¿no? Que nos permiten ver que esta información tiene una aplicación supranacional. Pero también es importante la autorregulación, como mencionábamos, y debe haber una coexistencia. Además, es también necesario lo que se llama la plataforma tecnológica, que puede ser pasible con respecto a los medios tecnológicos para aplicar la ley y el mercado. Les cuento un caso. Hace unos años, una empresa americana, tipo Yahoo, ¿no? Realiza lo que llamamos comercio electrónico a nivel global, ¿correcto? En Francia hay una ley vigente que hace ilegal la comercialización de parafernalia nazi, ¿no? Un ciudadano francés pide por internet, por comercio electrónico, esta parafernalia de esta empresa que tiene su domicilio en Estados Unidos. Y la empresa lo emite por correo postal y le llega al ciudadano francés. Se inicia un proceso legal en Francia porque dice que es ilegal este comercio. La empresa americana señala que su domicilio es en Estados Unidos, y en Estados Unidos esto no es ilegal, ¿no? Y esto debe hacerse. Pero ¿qué pasa? El juez pide un perito informático. Y el perito informático demuestra que pudo haberse el mapeo de la dirección IP. ¿Qué significa esto? Que pudo establecerse la empresa americana si efectivamente la persona que estaba solicitando dónde estaba domiciliado. Y si estaba en Francia, podía concordar con la legislación francesa si ese pedido era legal o ilegal para ese país, ¿no? Entonces ahí se está concordando tanto la autorregulación, que son las condiciones de la página, las leyes territoriales, el mercado, que es un mercado global, pero también las posibilidades de utilizar la plataforma tecnológica. Entonces ahí es necesario tener presente. Otra cosa es que en nuestro país hay legislación vigente en materia de Internet que debe ser debidamente divulgada. Por ejemplo, la ley 28.119, que establece que las cabinas públicas de Internet deben tener filtro con respecto al software para evitar que los menores de edad ingresen a páginas web pornográficas. Pero esta ley, que fue modificada y debidamente reglamentada, por ejemplo, establece que debe haber un registro de usuario en las cabinas públicas de Internet, que debe tener el DNI, los apellidos, los nombres, la hora de ingreso y la hora de salida, y esto no está siendo debidamente cumplido. También establece aspectos técnicos con respecto al software que debe ser utilizado.
esta legislación existe, ya ha sido reglamentada, está dada por el Congreso y está dada por el reglamento, y debe ser divulgada en su debida medida, porque nos permite saber exactamente, por ejemplo, quién está entrando desde una cabina de internet, por ejemplo, para la prevención de delitos, o para delimitar responsabilidades en ámbitos informáticos, civiles, penales en general. Otra legislación que hay que resaltar, vinculado al ámbito de internet, recientemente dada en el mes de junio por nuestro Congreso de la República, es la ley que se denomina del ciberbullying, que permite que el acoso psicológico, que por ejemplo se hace en los colegios, pueda ser debidamente regulado de acuerdo a esta legislación. Por ejemplo, se exige que haya un psicólogo en cada colegio y que se reporte los casos, por ejemplo, en redes sociales, en páginas web. Por ejemplo, toman la foto de un estudiante y esa foto la componen digitalmente y ponen el nombre de otro y ponen comentarios que atentan contra la persona. Por ejemplo, allí hay toda una regulación en ese aspecto. Esa norma también debe ser debidamente difundida. Además, el tema de Internet tiene que ver con la difusión de la información, con la protección de datos personales, con protección de imágenes, con protección de los datos, con la protección de los datos sensibles. Y el derecho informático busca una regulación sistémica, completa, debidamente apropiada para el uso del medio Internet. ¿Considera que el derecho informático está debidamente y desarrollado en la región? Nosotros empezamos el derecho informático hace 25 años, cuando yo terminé en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, hice mi tesis sobre protección jurídica adecuada del software. Y en las recomendaciones finales de esa investigación, nosotros recomendamos que en las facultades de Derecho hubiese cursos tanto de informática jurídica, que era la aplicación de la informática de Derecho, como de Derecho informático, que es la regulación del fenómeno informático. ¿Cuál era la razón? Que el objeto de estudio es uno solo. Y este objeto de estudio permite ver el problema en toda su dimensión. Por ejemplo, cuando vemos el tema de personas, estamos viendo personas de intimidad, pero también estamos hablando del ámbito contractual, estamos viendo también el ámbito de normas internacionales, estamos viendo su protección penal, estamos viendo todos los ámbitos jurídicos, por ejemplo, el tema del software. No solamente el concepto, la naturaleza jurídica, el ámbito contractual, las normas de propiedad, de derecho de autor, sino toda la otra regulación. Y esto nos permite tener una visión sistémica, que puede coexistir con la opinión de cualquier otro especialista. Pero el tener personas dedicadas al campo informático permite una regulación más adecuada a la realidad y también jurisprudencia. Por ejemplo, hace poco pude ver en el internet que un artículo que nosotros publicamos en una revista electrónica de Derecho Informático fue citado por un juez colombiano sobre el tema de notificación electrónica y nos menciona expresamente para, entre otros aspectos, poder fundamentar parte de su fallo. Entonces, lo que uno produce o investiga en base al ámbito informático puede ser aplicado tanto en el propio país como en otros países, porque el fenómeno es el mismo, ¿no? Y esa es la importancia del derecho informático. Ahora, el derecho informático puede enseñarse tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado. Me dio el honor, por ejemplo, de enseñar el curso de Derecho Informático Empresarial en la maestría de Ingeniería Informática y Sistemas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y ahí es donde hemos podido hacer que estos temas sean también conocidos por futuros maestristas en el tema de Ingeniería Informática y Sistemas. También en el ámbito de Derecho Empresarial hemos enseñado todo el tema de negocios electrónicos, derecho de negocios electrónicos, y creo que es un tema que debe ser tratado de forma constante, sistémica, tanto en la parte de aplicación a casos prácticos como en la parte formativa. Profesor, ¿por qué se dice que la tecnología debe ser permanentemente regulada? Porque la tecnología va cambiando constantemente. Nosotros ya no podemos pensar en abogados que estén con la máquina de escribir o con los expedientes cosidos a mano. Eso ya terminó. Ahora ustedes tienen su BlackBerry, tienen su iPod, tienen su notebook, y cuando ejerzan, lo que van a querer es tener computadoras que les permiten, por ejemplo, el tema del expediente electrónico judicial. Nosotros escuchamos hace unas semanas al doctor César San Martín, presidente de la Corte Suprema, que justamente en un desayuno empresarial que tuvo con varios docentes de distintas universidades, nos señalaba que hay varios proyectos informáticos para lograr que el Poder Judicial entre totalmente en la modernidad.
Entre ellos mencionaba, por ejemplo, el expediente electrónico judicial, la notificación electrónica como requisito de admisibilidad para todo tipo de proceso, no solamente para el civil, para el penal, para el contencioso administrativo, para el laboral, y que los abogados deben poner un domicilio electrónico, ¿no?, habitual, oficial, que es el que va a ser para que se le notifique. Entonces, si esto va a ser así, ustedes cuando terminen la carrera van a poder ejercer utilizando los medios tecnológicos, van a poder litigar por internet, van a poder firmar digitalmente. Y eso es lo que tener presente. El derecho tiene que estar acorde con la realidad. El derecho tiene que lograr que efectivamente sea una disciplina que coadyuve a nuestro desarrollo tecnológico, tanto a nivel de Perú como a nivel global. Las normas tradicionales son de larga data. Ahora, se deben actualizar muy rápido. No podemos dar las directrices para el largo plazo en tema de tecnología. ¿Por qué? Las normas de tecnología, si bien son de larga data y se actualizan muy rápido, hay que ver la técnica legislativa. Por ejemplo, hay una norma, el decreto legislativo 681, que se dio en el año 91. Y esa norma está totalmente vigente. ¿Cuál es una de esas razones? Que se respetó el principio de autoridad tecnológica. ¿Qué es el legislador? Los equipos, el software, el hardware, deben garantizar los siguientes resultados: la absoluta fidelidad, la inalterabilidad, la fijeza. El legislador no decía qué software utilizar, no decía qué hardware utilizar, porque esto cambia constantemente y se vuelve obsoleto. Lo que él legislaba, los resultados, y la inalterabilidad, la fijeza, la durabilidad, la fidelidad, son totalmente actuales, tanto en el año 91 como en el año 2011. Fíjense, esta norma sigue totalmente vigente. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es la técnica legislativa. Respetar el principio de autoridad tecnológica, pero hacer que las normas puedan ser aplicadas teniendo en cuenta que la tecnología varía constantemente, pero los principios, los valores, el ordenamiento y la orientación que da el derecho se mantienen totalmente vigentes. ¿Cree usted que es necesario incorporar en la malla curricular de las universidades un curso de Derecho Informático? Yo creo que es muy importante porque ayuda a que el abogado esté acorde con los cambios tecnológicos. Imagínense usted que si tienen un curso en ese momento que les hable del siglo XIX, del siglo XX, luego me tomar algo histórico, pero si ponen un curso actual del siglo XXI, donde ustedes pueden tener aplicación, por ejemplo, la protección que yo tengo de la imagen, de la foto que yo le tomé al compañero, porque salí de la ducha y lo pongo en internet, ¿no? Entonces necesito. O los contratos electrónicos, el uso de la firma digital, la firma electrónica, que yo voy a poder hacer contratos consintiendo plenamente y haciendo comercio electrónico, u operaciones con gobierno electrónico, o ver de repente el expediente electrónico judicial, que ya se está implementando, o el tema con respecto, por ejemplo, a la tributación informática, el tema de la facturación electrónica, los recibos honorarios electrónicos, o el tema de la ética informática, la formación que ustedes deben tener. Yo creo que el derecho informático permite ver en una visión total todos los problemas jurídicos aplicados al nuevo profesional. Queremos formar profesionales competentes, capaces, que estén acorde con la realidad. Y la realidad tecnológica nadie la puede negar. Es una realidad constante. Y creo que universidades como la Universidad de San Martín de Porres, que siempre se han destacado por tener un liderazgo en los temas jurídicos fundamentales, deben dar ese paso. Hacer obligatorio un curso de esta naturaleza ayudaría a que los abogados sean más competitivos y sean cada vez más apreciados, tanto por quienes tienen necesidad de resolver jurídicamente estos temas, como quienes quieren que las investigaciones siempre coadyuven al bienestar de la sociedad. Bueno, agradecemos a la presencia del profesor Julio Núñez Ponce de la Facultad de Derecho. ¿Algo más que desea agregar, profesor? Quiero agradecerles al Centro de Estudios que han tenido la oportunidad de poder efectivamente hacer este diálogo virtual, ¿no? ¿Por qué? Porque el diálogo virtual permite que este conocimiento sea difundido por internet, sea difundido para los abogados, para los estudiantes y para todas las personas interesadas en el conocimiento del derecho informático, que como decía el doctor Carlos Torres y Torres Lara, mi maestro,
es fundamental para este sistema.